Este fic pertenece a Rinkuto 45 https://m.fanfiction.net/s/14-39/1/finding-de-star-tar-disappeared sinopsis. Han pasado 2 años desde que Natsuki Subaru desapareció. En su cumpleaños, Kenichi y Naoko celebraron su cumpleaños con un pequeño pastel cuando de repente son transportados a Priestella. Sin tener idea de lo que está pasando, escuchan un anuncio que dice que el héroe de Priestella vendrá y descubren que ese héroe es Subaru. ¿Qué harán una vez que lo conozcan? Lo que antes se consideraba un ruido de fondo olvidable en la casa de los Natsuki se ha convertido en la principal fuente de ruido cotidiano para ellos. Han pasado 2 años desde que Natsuki Subaru desapareció repentinamente. Sus padres, Natsuki Kenshi y Natsuki Naoko, han estado buscando constantemente desde entonces solo por cualquier resultado para no llegar a nada que destacar. A medida que pasó el tiempo, comenzaron a perder la esperanza. Naoko pasó de ser una ama de casa alegre a una que simplemente miraba la pared y lloraba todos los días. Cada día se volvía menos y menos a medida que sentía menos esperanzas de que Subaru regresara a casa y su mente se retiraba a los tiempos felices de que Subaru todavía estaba allí en casa. Kenshi no estaba bien, tuvo que soportar la pérdida de Subaru, su esposa se estaba perdiendo lentamente y todavía necesitaba pagar las cuentas de la casa. Logró mantener una fachada fuerte pero en casa, lentamente se estaba deprimiendo. 2 años era mucho tiempo y sintió que quería renunciar a la búsqueda y solo tratar de ayudar a su esposa a recuperarse tanto como pudiera. Miró su teléfono y vio la fecha. 1 de abril. Cerró el teléfono, respiró profundamente, suspiró y caminó hacia una pastelería, donde compró un pastel pequeño antes de regresar a casa. Regresé, llamó suavemente, pero el silencio impregnaba el aire como de costumbre, solo se escuchaban los sonidos del agua goteando del grifo y el tic-tac del reloj. Entró en la sala de estar y vio a su esposa sentada en el sofá, sosteniendo una foto del joven Subaru sonriendo. Frunció el ceño, el dolor le subió al pecho, quería llamar a su esposa pero algo se atascó en su garganta, incapaz de decir nada. Se sentó junto a su esposa y sacó un pequeño pastel, encendió una pequeña vela y la puso sobre la mesa. Naoko miró hacia arriba, sus ojos que habían perdido la vida miraban a su marido, preguntándose qué estaba haciendo, pero él no dijo nada, solo puso una mano sobre su hombro y le dio una débil sonrisa. Querido, hoy es el cumpleaños de Subaru. Naoko abrió mucho los ojos y algo de luz regresó a sus ojos, hundió la cabeza en el hombro de su marido y dejó escapar un ligero grito y luego gritó. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! Y cuando pronunciaron estas palabras, el mundo que los rodeaba cambió de repente. La pareja parpadeó. La luz del sol los cegó, la casa que alguna vez fue tranquila en la que se encontraban ahora fue reemplazada por sonidos bulliciosos de gente caminando, hablando y riendo. Detrás de ellos, el sonido del agua goteaba. Miraron a su alrededor en estado de shock, confundidos por lo que estaba sucediendo. El sofá que alguna vez fue suave fue reemplazado por un asiento de piedra. Kenichi se dio la vuelta y vio una fuente detrás de ellos. ¿Qué? Kenichi murmuró, no podía entender lo que estaba pasando. Un momento estaba en su casa, al siguiente lo trajeron aquí con su esposa a un lugar al azar, miró a su alrededor y vio imágenes que nunca pensó que vería. Humanos con cabello colorido, orejas de animales, colas y atuendos extraños fuera de lugar que no encajarían con los tiempos modernos. En todo caso, parecen que encajarían en uno de los muchos animes o mangas de fantasía de su hijo en los que profundizaba regularmente mientras estaba en casa. Kenichi no podía responder. ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Había una respuesta correcta? ¿Quería saltar, gritar? Por supuesto que no. Sonreír y tranquilizar a su esposa, pero no podía. El Subaru que conocía era alguien estancado en una rutina, que no iba a la escuela por razones en las que no quería entrometerse y que generalmente estaba deprimido. No sabía la razón, no quería forzarlo, quería esperar el día en que Subaru apareciera y les pidiera ayuda para cualquier cosa, pero ese día nunca llegaría ya que desapareció. Sin embargo, sabiendo que su hijo estaba aquí ahora y que constantemente lograba hazañas que sonaban irreales, el sentimiento de incompetencia crecía dentro de él a medida que más pensamientos lo inundaban. ¿Realmente estaba mejor sin ellos? ¿Eran ellos los que lo frenaban? ¿Estaba mal la forma en que lo trataban? Todas estas preguntas le rondaban constantemente en la cabeza. Sabía que no era saludable pensar así, pero no había nadie que le impidiera ahogarse en esos pensamientos pesimistas. Kenichi respiró profundamente y le respondió a su esposa. No sé,
Pero, podremos descubrirlo, cuando lo veamos. Por ahora, debemos estar agradecidos de que esté vivo y bien, pronto lo conoceremos y nuestra familia estará junta nuevamente si alguna vez quiere vernos. Estas palabras no se dijeron, no había evidencia ni nada que sugiriera que Subaru los odiaría a ambos o incluso los rechazaría, por lo que sabía, Subaru estaría agradecido de encontrarlos después de 2 años, tal vez incluso apresurándose a abrazarlos a ambos, pero al mismo tiempo, debido al estado en el que quedaron los padres durante 2 años, los únicos pensamientos que podían venir a ellos eran todos negativos y poco a poco se iban saliendo de control cuanto más pensaban en ello. Kenichi se aclaró la garganta y negó con la cabeza. Había una forma más fácil de confirmarlo y simplemente involucraba a la persona de afuera. Había miedo de que cualquier pregunta que quisiera hacer pudiera tener consecuencias negativas, pero, de todas formas, obtener una respuesta era mejor que ahogarse constantemente en sus propios pensamientos personales. Julius-kun, ¿puedes pasar, por favor? Tenemos algo que queremos preguntarte. Comprendido, la puerta se abrió y él entró, los miró y entrecerró los ojos. Cualquier conversación que tuviera la pareja obviamente no los ayudó en nada, ya que parecían más deprimidos que cuando los vio por primera vez. Se sentó y los miró. Por favor, pregúnteme cualquier cosa y le responderé lo mejor que pueda. Subaru ha hablado de nosotros, sus padres antes. Interrogación de cierre. Ciertamente era una pregunta que no esperaba que le hicieran, pero dadas las emociones por las que estaba pasando la pareja, tenía que haber una razón para ello, pero él sabía que no debía entrometerse en asuntos familiares que no entendía. Subaru, rara vez habla de sus padres. La pareja encorva los hombros y mira hacia abajo como si les confirmara algo, pero Julius continuó hablando. Pero, hubo una vez que le pregunté sobre sus padres en el camino de regreso de Boyachia, me miró fijamente y trató de hacerme dejar el tema, pero Ren-sama también tenía curiosidad por sus padres, por lo que mostró su curiosidad y Subaru cedió al instante, considerando que fue Ren-sama quien preguntó. Lo que nos dijo fue que realmente los amaba y respetaba a ambos, consideraba que sus padres tenían el mayor respeto que podía dar, mencionó que quería volver a verlos a los dos pero no pudo, dijo más que eso y la conversación murió después de eso. Capítulo 3. Hace unos meses ha pasado un tiempo desde que Subaru regresó a Lugunica y, aunque Emilia estaba contenta de que todo se resolviera, estaba más feliz de que él lograra regresar con buena salud. Tenía plena confianza en que estaría vivo, pero estaba preocupada por él porque siempre era imprudente cuando se trataba de salvar a sus amigos y empeoró en Boyachia, cuando tenía todo un ejército bajo su mando del que se sentía responsable, mientras que Emilia estaba orgullosa de que Subaru lograra reunir un ejército bajo su mando, le preocupaba que se estuviera exigiendo demasiado. Pero de alguna manera logró mantener a todos con vida y él resolvió el problema de los zombies en Boyachia, incluso logró poner a Vincent de nuevo en el trono y la recompensa que pidió fue una relación amistosa entre Boyachia y Lugunica. Como se esperaba de su caballero, él siempre saldría adelante cuando lo necesitara, solo deseaba que no pusiera tanto peso sobre esos hombros suyos que eran pesados por lo que fuera que estuviera cargando. Cuando se anunció al resto que Subaru regresó sano y salvo, el reino se sintió aliviado, contento de que una de las personas más importantes del reino regresara sana y salva, pero por lo que Otto le dijo, parece que los altos mandos de Lugunica estaban más preocupados de que Subaru se desviara a Boyachia después de que se les informara que Subaru y Vincent tenían una buena relación y Vincent quería que Subaru tomara uno de los asientos generales divinos, para disgusto de Subaru. También estaban decepcionados de que Subaru no pidiera más por su recompensa cuando Vincent le dijo que podía tener todo lo que quisiera. Emilia frunció el ceño al escucharlo, si bien era cierto que Subaru merecía más por lo que había hecho, sentía que ser aliados y no estar en guerra era algo para celebrar. Después de todo, tanto Boyachia como Lugunica tenían mala sangre y ahora finalmente lograron llegar a términos amistosos después de tanto tiempo. Ahora los dos reinos deberían ser más pacíficos y deberían estar dispuestos a ayudarse mutuamente ahora, ¿verdad? Otto solo sonrió amargamente y pudo responderle que ella y Subaru realmente estaban hechos el uno para el otro, a lo que Emilia respondió inflando su pecho con una rara mirada de suficiencia, diciendo: por supuesto, Subaru es mi caballero. Después de todo, a lo que Otto se limitó a suspiró y murmuró: parece que aún te queda un largo camino por recorrer. Natsuki-san. Emilia inclinó la cabeza, preguntándole a Otto qué quería decir. Otto respondió encogiéndose de hombros con una sonrisa derrotada:
se realizó una fiesta de celebración por parte de Roswaal para Subaru para mostrarle al reino que su próximo héroe estaba bien y para que los nobles interactuaran con él, a pedido del reino, para consternación de Subaru, él simplemente suspiró y lo aceptó, afirmando que si bien prefería no hacer ninguna fiesta, interactuar con los nobles significa más posibilidades de convertirlos en apoyo del campamento de Emilia. Emilia se deleitó, sonrió y tomó su mano, agradeciéndole. Ram resopló, diciendo que quien querría conocer a Subaru. Por lo general, esta sería la broma habitual entre Ram y Subaru, pero Subaru solo estuvo de acuerdo con ella en serio. Esta respuesta entrecerró los ojos de Ram, la sonrisa de Emilia se convirtió en un ceño fruncido, apretando sus manos. Beatrice se frotó la frente, Rem suspiró con una ara, Otto sacudió la cabeza con decepción y Garfielda sintió con la cabeza, como si supiera que esto sucedería. La respuesta de todos simplemente confundió a Subaru, preguntando qué pasaba, pero solo Rem, Emilia y Beatrice respondieron que no pasaba nada, dejándolo más confundido. Este era un problema que todavía enfrentaba, tenía más confianza en sí mismo después de su tiempo en Wallachia, pero todavía no podía ver todo lo que valía, frustrando a Emilia. Ella quería que él entendiera que la gente lo quiere y lo valora, pero debe darse paso a paso, suspiró, esperando que estuvieran en paz por un tiempo para poder ayudar a Subaru con el capítulo 4 Un sueño. Kenichi estaba teniendo un sueño en el que salía con su familia, iban al centro comercial, disfrutaban de su tiempo como la amorosa familia Natsuki. Entonces, de repente, Subaru desapareció, el área a su alrededor cambió a una oscuridad total y vio el cadáver de Subaru en el suelo, sangrando, estirando la mano para tocar algo. Entonces se despertó. Una pesadilla, una que estaba acostumbrado a ver, se secó el sudor de su rostro marrón. Estas pesadillas eran frecuentes en los años que vinieron cuando Subaru, su hijo, desapareció. Cada vez que despertaba, se decía a sí mismo, aún no había noticias, podía tener esperanza, sabía que era una mentira, una pequeña mentira piadosa que se decía a sí mismo para seguir adelante, necesitaba seguir adelante por su esposa y su hijo, de quienes no conocía la condición. Sin embargo, hoy era diferente. La mentira piadosa que siempre se dice a sí mismo resulta ser la verdad absoluta, la verdad de que su hijo todavía estaba vivo en el nuevo mundo al que fue transportado. Era la verdad de que podía seguir adelante, que había un mañana con su familia, que las pesadillas podrían no detenerse, pero serían reemplazadas por recuerdos verdaderos y reales. Se despertó y se estiró. Hacía tiempo que no dormía profundamente y en su mayor parte era tranquilo. Miró a su lado y su esposa dormía profundamente. A diferencia de él, parecía que ella no tenía pesadillas como él, su respiración era estable y no lloraba. Una buena señal, ella solía llorar a menudo y gritar el nombre de Subaru mientras dormía. Sonrió. Era un nuevo día y era otro día más cerca de encontrarse con su hijo nuevamente, su corazón latía con emoción al pensar en eso. Pensando en el día anterior, fue un día muy largo y emotivo para ellos, era el cumpleaños de su hijo, se transportaron a su mundo actual, conocieron personas que claramente aprecian a Subaru y piensan muy bien de él, y una chica, una hermosa chica de cabello plateado que él ama y lo ama, estaba realmente contento de que Subaru encontrara un lugar al que pertenecer. Sus pensamientos regresaron a los días en que estaba atrapado en su habitación sin poder ir a la escuela y, en comparación con todo lo que había escuchado, se preguntó cuánto había cambiado, qué tan maduro se había vuelto. Decidió mirar por la ventana, estaba lleno de gente, todos se movían rápidamente, vio varios de los llamados artículos de estilo Kararagi moviéndose, para él parecían japoneses, por lo que le trajo consuelo, sabía que lo más probable es que estuvieran reuniendo dichos artículos porque se estaban preparando para la visita de Subaru. Todavía se sentía extraño para él, una ciudad entera moviéndose para adaptarse al gusto de una persona específica, su hijo para ser exactos. Pensar en todo lo que le habían dicho todavía le parecía un sueño, pero era verdad, Subaru estaba haciendo grandes cambios en el mundo, siendo una influencia para las personas que lo rodeaban. Se preguntó qué había cambiado para que se volviera así, probablemente fue Emilia, ¿verdad? Pero Emilia les dijo que la casa del botín fue el primer día que lo conoció, él no lo sabía, pero quería saber qué hizo que su hijo se convirtiera en la persona que era ahora. Llamaron a la puerta de su habitación y Kenichi fue a abrirla. En la puerta estaba la misma persona que les sirvió la cena ayer. Ella le hizo una reverencia. Kenichi-sama, le he traído su desayuno. Gracias, ¿puedes dejarlo en la mesa de la sala? Gracias, entendido Kenichi-sama. Ella dejó la comida en la mesa, hizo una reverencia y salió de la habitación. Kenichi fue a la cama donde estaba durmiendo su esposa y la despertó. Capítulo 5.
Aunque esto era algo que esperaban por lo que les dijo Beatrice, no se dieron cuenta de lo frustrado que realmente estaría. Tartamudeando, mirando entre su familia perdida hacía mucho tiempo y su campamento. Conteniendo la respiración, Subaru lentamente se recompuso. Sus manos entrelazadas con las de Beatrice y Emilia temblaban. ¿Qué está pasando? ¿Qué? La aparición de sus padres fue, cuanto menos, impactante. La pareja en cuestión sabía que Subaru no se había percatado de su presencia a juzgar por lo que les habían dicho. Naoko y Kenichi observaron en silencio a su hijo mientras cerraba los ojos y abría y cerraba la boca sin emitir ningún sonido. Un paso atrás y luego otro más cerca de la puerta por la que había entrado. Si no hubiera olvidado que estaba aferrado a Emilia y Beatrice, Subaru se habría desplomado en el acto. Sabían que se enojaría por ellos, pero en el fondo, estaban conmocionados al ver a su hijo de esa manera. No era solo eso, estaba confundido, frustrado. Sus ojos se movían de un lado a otro, se mordió los labios e intentó levantar las manos hacia su rostro a pesar de que las sujetaban firmemente a su lado. Subaru, Betty entiende lo que sientes, pero cálmate, supongo, dijo Beatrice con una voz suave y tranquilizadora. Los ojos de Subaru se abrieron y se giró para mirarla, tal vez no lo haya querido decir, pero volcó todas sus emociones en Beatrice. Beatrice, ¿sabías esto? ¿Por qué? Su pregunta enérgica pero suplicante fue interrumpida por Beatrice, que lo miraba directamente a los ojos, firme y resuelta. Subaru, si te dijéramos esto, ¿nos creerías? Tú mismo lo dijiste, que es imposible que estén aquí, de hecho. Sí, pero... Subaru todavía no estaba satisfecho con lo que escuchó, su expresión se torció en un ceño fruncido por el dolor, listo para replicar, pero Emilia apretó su agarre en su mano, él se volvió hacia ella sorprendido. Emilia. Beatrice tiene en mente lo mejor para ti, también acepté mantenerlo en secreto hasta que los conocieras porque pensamos que esto sucedería. Emilia, ¿tú también lo sabías? Murmuró Subaru, nuevas emociones brotaron de sus ojos. Incredulidad, pero lo más importante para Emilia fue el destello de traición en su expresión. Emilia se mordió los labios ligeramente y, aunque su expresión le dolía, estaba mucho más preocupada por él. Hablando suavemente, Subaru, sabemos que estás molesto, pero por favor trata de entender. La tensa mirada de Subaru nunca se apartó de los ojos amatistas suplicantes de Emilia. Se estaba manteniendo una conversación oculta entre ellos, solo con sus ojos. Su súplica llegó a Subaru, que comenzó a vacilar con un suspiro áspero. Beatrice también le apretó la mano, obligándolo a mirarla. Subaru, Betty lo dijo una vez y lo volverá a decir. Siempre estaré a tu lado. Realmente solo queremos lo mejor para ti, por favor confía en nosotros, intervino Emilia, elogiando las palabras de Beatrice. Esas palabras tranquilizadoras fueron las punzadas finales que necesitaba en su corazón mientras los colores cálidos regresaban a sus pálidas manos. Sus hombros se encorvaron, su respiración se estabilizó. Subaru miró hacia abajo y preguntó en voz baja y nerviosa. ¿Lo saben? Lo sabe Capítulo 6. ¿Capella? ¿Quién? El repentino cambio de actitud y la mención de un nombre hicieron que la pareja se sumiera en un torbellino de preguntas. Habían estado paseando tranquilamente por la ciudad y ahora Subaru se dio la vuelta para advertir sobre la aparición de esa tal capella. ¿Estás seguro, Subaru? Beatrice habló con los ojos muy abiertos, recuperándose rápidamente antes de que una expresión solemne apareciera en su rostro. Emilia estaba muy parecida. Frunció el ceño cuando escuchó que Capella estaba llegando, pero eso fue todo, no se mencionó cómo, quién o por qué. Sí, así es, ella estará aquí pronto y traerá compañía. Y supongo que no puedes explicar cómo lo sabes. Subaru bajó la cabeza ante eso. Sí, lo siento, Beako. ¿Qué? ¿Por qué no iba a estar? Entendido, vamos, supongo, ¿eh? La pareja estaba desconcertada, solo sabían por las expresiones faciales del grupo que Capella era alguien con quien se habían encontrado antes y potencialmente, era un peligro dado lo seria que se había vuelto la atmósfera. Aún así, ahora mismo esa no era su principal preocupación, era que nadie cuestionaba por qué o cómo Subaru llegó a esa revelación. Subaru, ¿qué estás? Kenichi, queriendo saber más, habló, pero fue interrumpido por nadie menos que el hijo por el que estaba tan preocupado. Lo siento papá, ahora no, realmente necesitamos mudarnos. Kenichi se dispuso a hablar, pero se detuvo a mitad de camino con los labios fruncidos. Vio lo urgente e inquieto que estaba Subaru y decidió escucharlo por ahora. Tras mirar a Naoko, ella simplemente asintió con la cabeza.
En la situación actual, sería mejor averiguarlo todo más tarde. Asintió con la cabeza hacia Subaru antes de que se dirigieran hacia donde permanecía el resto del campamento. Al entrar en la posada, vieron a los colegas del día anterior y a una sirvienta de cabello azul que se parecía exactamente a Ram, aunque sus rasgos eran más suaves en comparación. El cabello que cubría su rostro también corría paralelo. A su lado estaba una niña con astas de ciervo en la parte superior de la cabeza. Sus conversaciones se dispersaron en un silencio incómodo cuando Subaru entró corriendo, liderando el grupo. Todos los presentes tenían la preocupación grabada en sus rostros al ver el estado en el que se encontraba el grupo. Ram entrecerró los ojos y exhaló un profundo suspiro. ¿En qué problemas nos has metido esta vez, Barusu? Mee-sama dice eso como si yo fuera un alborotador, se quejó, pero podemos tener nuestras bromas tontas más tarde, tenemos que prepararnos, Capella está en camino. Con ese nombre la atmósfera creció hasta una intensidad aplastante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó la chica, presumiblemente llamada Rem. No mucho, su tiempo es aleatorio, pero tenemos tiempo suficiente para prepararnos. Garfield juntó sus nudillos, haciéndolos crujir mientras daba un paso adelante primero. Sí, entonces, ¿cuál es nuestro papel, capitán?